Todos los hoteles de lujo están llenos, presumió mi mamá. Tomé el teléfono. Madeleine, cancela el acceso de mi familia a la suite presidencial. La cara de mi papá se puso pálida cuando descubrió quién era yo. Soy Noelia Solana, y a mis 32 años, he aprendido que el lujo más grande no es una suite presidencial con vista a la parroquia de San Miguel Arcángel, aunque ahora mismo estoy de pie en una. El verdadero lujo es el silencio. Un silencio que te pertenece. El que yo misma he construido. Afuera, el sol de diciembre baña de oro la cantera rosa de la ciudad, pero aquí dentro, en la penthouse de La Joya de Allende, mi hotel insignia, solo se oye el suave murmullo del aire acondicionado. Mi teléfono vibra sobre la mesa de mármol. Es mi madre, Griselda. Dudo un instante. Una llamada de ella nunca es solo una llamada, es una solicitud envuelta en una fina capa de crítica azucarada. Respondo. ¿Noelia? Hijita. Su voz suena exactamente como la recuerdo, una melodía dulce que precede a la tormenta. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Mantengo mi tono profesional, el mismo que uso con un proveedor difícil. Feliz, mi amor, felicísima. No te imaginas la noticia. Tu hermano Damián se casa. Suelta la bomba, como si fuera un logro personal. Y no con cualquiera, ¿eh? Con Sofía de la Torre. La hija del senador de la Torre. Una familia de abolengo, de verdad. La boda del siglo, te lo juro. Asiento en silencio, mirando la ciudad que se extiende a mis pies. La boda del siglo. Para mi madre, el mundo siempre se ha reducido a eso, que dirán los demás, que también se ve todo desde fuera. Qué buena noticia, mamá. Felicidades a Damián, digo, con una sinceridad forzada. Gracias, mi vida. Pero por eso te llamo. Estamos en un apuro terrible. La boda es en la semana de Navidad, aquí en San Miguel. Ya sabes, los de la Torre insistieron. Y, claro, todos los hoteles decentes están llenos. Hasta el Rosewood está a reventar. Es una locura. Siento una punzada familiar en el estómago. Ya sé a dónde va esto. Y entonces, continúa, bajando el tono a uno más conspirador, recordé que tú trabajas en esa cadena de hoteles. Solana, ¿verdad? Eres gerente o algo así, ¿no? O algo así. 8 años de mi vida, de mi sangre, sudor y lágrimas, reducidos a, o algo así. El nombre que lleva mi sangre, mi legado, pronunciado como si fuera una ocurrencia tardía. Mira, mi amor, sé que es mucho pedir, pero, ¿crees que puedas usar tus contactos de empleada para conseguirnos unas 15 habitaciones? Para nosotros, tus tíos, los primos, ya sabes, la familia. No tiene que ser nada del otro mundo, solo algo presentable. Tu jefe seguro entenderá que es una emergencia familiar. Y, claro, si puedes conseguir un buen descuento, pues que mejor, ¿no? La familia es primero. Cierro los ojos. La familia es primero. La ironía es tan densa que casi podría cortarla con un cuchillo. La misma frase que usaron para justificar tantas ausencias, tantas puertas cerradas. Aprieto el teléfono con fuerza, la calma profesional que tanto me ha costado construir, a punto de romperse. Déjame ver qué puedo hacer, mamá, respondo, mi voz más fría de lo que pretendía. Te llamo luego. Cuelgo antes de que pueda añadir algo más. El silencio de la suite vuelve a envolverme, pero esta vez, se siente pesado. Cargado con el peso de 13 años de historia y una decisión que acaba de empezar a formarse en mi mente. La voz de mi madre tiene la extraña habilidad de transportarme en el tiempo, a un museo personal de pequeñas y grandes humillaciones que creía haber clausurado. De repente, ya no estoy en mi lujosa suite, tengo 10 años y el sol de Guadalajara me pega en la nuca. Estoy sentada en un banquito de madera, detrás de una mesa plegable con una cartulina que dice, raspados deliciosos, en letras chuecas. Había pasado toda la semana preparando los jarabes, uno de Jamaica, brillante y rojo como un rubí, y otro de tamarindo, espeso y oscuro. Era mi primer negocio.
Llevaba un registro meticuloso en una libreta de espiral, cada vaso de hielo vendido, cada 5 pesos que entraban en mi caja de galletas vacía. Al final del día, con las manos pegajosas y el corazón hinchado de orgullo, corrí a mostrarle mis ganancias a mi padre. Mira, papá. Gané 50 pesos. Le dije, mostrándole mi libreta con sus sumas y restas perfectas. Mi padre, Arturo, un hombre que medía el éxito en la estabilidad de un cheque quincenal, me despeinó el cabello con una sonrisa condescendiente. ¡Qué linda, mi emprendedora! Un juego muy tierno, de verdad, dijo, antes de volver a su periódico. Un juego. Mi esfuerzo, mi planificación, mi primer contacto con la independencia, todo reducido a un simple juego. La palabra se me clavó como una astilla. Una semana después, mi hermano Damián, 3 años mayor que yo, llegó a casa con el último cómic de su superhéroe favorito. Papá, mira, usé mi domingo para comprarlo, dijo, mostrándole la revista. Mi padre le quitó el periódico de encima y lo examinó con genuino interés. Muy bien, campeón. Hay que saber invertir en cultura, le dijo, dándole una palmada en la espalda. Así se hace un hombre de mundo. La comparación fue brutal. El dinero que Damián gastaba era una inversión. El dinero que yo ganaba era un juego. Desde ese momento, entendí la dinámica de mi familia. El camino de Damián estaba pavimentado con expectativas y aplausos, y el mío era un sendero estrecho que yo misma tenía que abrir a machetazos, mientras ellos miraban desde la comodidad de la autopista de mi hermano, señalando cada vez que tropezaba. No importaba que mis calificaciones fueran perfectas, mientras que las de Damián apenas pasaban del promedio. Es que a ti se te da fácil, Noelia, decía mi madre. Tu hermano tiene que esforzarse más, pobrecito. No importaba que yo organizara la colecta de la escuela y recaudara el doble que el año anterior. Qué buena para organizar kermeses, comentaba mi padre. Todo lo que yo hacía era lindo, tierno, una buena distracción. Nunca fue serio. Nunca fue importante. Porque en la narrativa de la familia Solana, el protagonista ya había sido elegido, y no era yo. Yo era, en el mejor de los casos, un personaje secundario con un pasatiempo curioso. Y en el peor, un estorbo. La herida más profunda, la que redefinió mi vida, no fue un corte rápido, sino un portazo lento y deliberado en la noche más fría del año. Fue en mi segundo año de universidad. Tenía 19 años y vivía en un pequeño departamento de estudiantes en la Ciudad de México, sobreviviendo a base de becas, trabajos de medio tiempo y una determinación que rayaba en la terquedad. Esa Navidad, por primera vez, había ahorrado lo suficiente no solo para mi boleto de autobús a Guadalajara, sino también para comprar regalos decentes. Un suéter de cachemira para mi madre, una pluma fuente para mi padre, el videojuego de moda para Damián. Estaba agotada, con ojeras que delataban noches de estudio y turnos dobles en la recepción de un hotel, pero mi corazón estaba lleno de una ilusión casi infantil. Quería llegar a casa. Llamé una semana antes, con la voz vibrante de emoción. Mamá. Ya tengo mi boleto. Llego el 23 por la noche. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un silencio breve pero pesado, cargado de un significado que no entendí en el momento. Ay, mi amor, empezó mi madre, y su tono cambió de la alegría forzada a una incomodidad palpable. Qué pena que no me avisaste antes. Es que, este año va a ser un poco complicado. ¿Complicado? ¿Por qué? Pregunté, la emoción empezando a desvanecerse. Pues fíjate que tus tíos de Monterrey decidieron venir de última hora. Y tus primos de Querétaro también. La casa va a estar a reventar. De verdad, Noelia, no va a caber ni un alfiler. Sentí un nudo en la garganta. Pero me negué a aceptarlo. No importa, mamá. Yo puedo dormir en el sofá de la sala. O en un colchón en el suelo de tu cuarto. De verdad, no me importa. No, no, ¿cómo crees? Su voz se aceleró, buscando una excusa. El sofá, lo vamos a necesitar para tu abuela.
Ya sabes que no puede subir escaleras y es el único lugar donde puede estar cómoda. De verdad, mi vida, lo siento mucho, pero este año simplemente no hay espacio. No hay espacio. Las palabras resonaron en el pequeño y silencioso departamento. No hay espacio para ti. Entiendo, mentí, tragándome las lágrimas. No te preocupes. Quizás para Año Nuevo. Sí, eso, para Año Nuevo seguro que sí, dijo, aliviada de terminar la conversación. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono en la mano, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el invierno de la ciudad. El suéter de cachemira en mi cama de repente parecía ridículo. 2 días después, el 24 de diciembre por la noche, la soledad era un ente físico en mi pequeño departamento. Para evitar pensar, me metí a Facebook. Y entonces la vi. Una foto publicada por la nueva novia de Damián. En la imagen, mi hermano la abrazaba por la cintura. Ambos sonreían radiantemente, posando frente al árbol de Navidad de mi casa. Nuestro árbol. Y detrás de ellos, se veía claramente toda la sala de estar. El sofá donde supuestamente dormiría mi abuela estaba vacío, flanqueado por 2 sillones perfectamente acomodados. No había cama improvisada. No había caos de una casa llena de gente. Solo un espacio amplio, ordenado y festivo. Mi abuela, como supe más tarde, había pasado la Navidad en casa de mi tía, como todos los años. No había tíos de Monterrey. No había primos de Querétaro. Solo había una mentira. Una mentira elaborada para decirme, de la manera más cruel posible, que no era bienvenida. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. La niña que anhelaba la aprobación de sus padres murió, y en su lugar nació una mujer con una resolución de acero. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, y luego, con los ojos hinchados, me levanté, empaqué los regalos en una caja y la metí en el fondo del closet. Juré que nunca más en mi vida volvería a suplicar por un espacio que no se me quisiera dar. Si no había un lugar para mí en el mundo, yo misma lo construiría. Ladrillo por ladrillo. El dolor de esa Nochebuena se convirtió en el combustible que mi motor necesitaba. Mientras mis compañeros de universidad se recuperaban de la resaca de las fiestas, yo me ofrecí para cubrir todos los turnos dobles y triples en el hotel donde trabajaba como recepcionista de madrugada. Me sumergí en el trabajo como un acto de supervivencia. El orden de las reservaciones, la lógica de la contabilidad nocturna, la satisfacción de resolver el problema de un huésped a las 3 de la mañana, todo ello se convirtió en mi refugio. Fue durante esas largas y solitarias noches que la conocí. La señora Elena Vargas era la gerente general del hotel, una leyenda en la industria. Una mujer de 60 y tantos años, siempre impecable en sus trajes sastre, con una mirada que podía detectar una mota de polvo a 20 metros y una sonrisa que podía calmar al cliente más iracundo. Yo solo era una estudiante, una pieza insignificante en su gran maquinaria, pero ella lo veía todo. Una madrugada, cerca de las 5, mientras yo cuadraba las cuentas del día, ella apareció en la recepción con 2 tazas de café humeante. Parece que alguien necesita esto más que yo, dijo, deslizando una de las tazas hacia mí. Señora Vargas, buenos días. No la esperaba tan temprano, tartamudeé, sorprendida. Nunca duermo más de 4 horas, muchacha. Y he notado que tú tampoco duermes mucho últimamente, dijo, apoyándose en el mostrador y observándome con sus ojos agudos. Llevas 3 semanas cubriendo todos los turnos posibles. La mayoría de los chicos de tu edad solo piensan en cómo escaquearse del trabajo. Me encogí de hombros, sin saber qué decir. Necesito el dinero, fue mi respuesta simple. Ella tomó un sorbo de su café, sin dejar de mirarme. El dinero es una razón, pero rara vez es la única. Veo cómo trabajas. No solo haces tu turno, lo entiendes. Haces preguntas inteligentes al contador, le ayudas a los de mantenimiento con los reportes. Estás aprendiendo el negocio entero, no solo tu pequeño rincón. La gente así de hambrienta no trabaja solo por dinero. Hizo una pausa, y su siguiente pregunta me desarmó por completo. Dime una cosa, Noelia.
¿Estás trabajando tan duro por pasión, o para demostrarle algo a alguien? Su pregunta fue tan directa, tan certera, que sentí como si hubiera leído las páginas más secretas de mi diario. Las lágrimas que creí haber agotado esa Navidad amenazaron con volver. Le conté todo. La historia de mi familia, la mentira de la Nochebuena, el juramento que me había hecho a mí misma. Ella escuchó pacientemente, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, el silencio se instaló por un momento. El dolor es un gran motivador, dijo finalmente, su voz más suave. Puede construir imperios o puede consumirte por dentro. La elección es tuya. Se acercó un poco más, su mirada intensa. Te daré el mismo consejo que me dieron a mí cuando empecé en este negocio dominado por hombres: construye para ti. Enamórate del proceso, de la creación, de la excelencia. Si construyes tu imperio solo para que aquellos que te despreciaron se arrodillen ante él, vivirás encadenada a su opinión para siempre. Tu éxito dependerá de su reacción. Pero si lo construyes porque es tu pasión, porque es lo que te hace sentir viva, entonces su reconocimiento, si es que llega, será solo un bono extra, no el premio principal. Serás libre. Esa conversación cambió mi perspectiva. La señora Vargas me tomó bajo su ala. Me enseñó sobre gestión de ingresos, sobre logística, sobre el arte de crear una experiencia. Se convirtió en la mentora que mis padres nunca fueron. La herida seguía ahí, profunda y latente, pero ahora, junto al deseo de venganza, crecía algo más poderoso, una pasión genuina por construir lugares donde la gente siempre se sintiera bienvenida. Donde nadie tuviera que escuchar las palabras: no hay espacio para ti. A los 24 años, 2 años después de graduarme con honores, di el salto. La señora Vargas no solo me había dado su sabiduría, sino también su confianza. Cuando le presenté mi plan de negocios, un documento de 50 páginas detallando cómo convertir una casona en ruinas en Puebla en un hotel boutique de lujo, ella lo leyó con la seriedad de un banquero de inversión. Al terminar, me miró por encima de sus gafas. Es una locura. Perderás hasta la camisa, dijo, con su habitual franqueza. Luego sonrió. Pero es una locura brillante. Te falta capital. Lo sé. Ningún banco me tomará en serio, admití, desinflada. Los bancos no, pero yo sí. Te prestaré una parte. Considéralo una inversión en el futuro de esta industria. Pero el resto, tienes que conseguirlo tú. Su respaldo fue el empujón que necesitaba. Con su nombre como referencia, logré convencer a un pequeño grupo de inversionistas locales. Compré la propiedad, una joya arquitectónica del siglo XVIII que se caía a pedazos. Durante los siguientes 6 meses, mi vida fue un torbellino de polvo, cemento y planos arquitectónicos. Viví en un pequeño cuarto en la parte trasera de la obra, durmiendo en un colchón inflable, comiendo tacos de canasta y supervisando cada detalle, desde el color de la pintura de estuco hasta la restauración de los azulejos de Talavera. Fue en medio de ese caos creativo donde conocí a Ramiro. Era el arquitecto que contraté, un hombre con una pasión por la historia que igualaba la mía por la hospitalidad. Pasábamos horas discutiendo sobre cómo preservar el alma del edificio mientras se le inyectaba modernidad. Nuestras conversaciones sobre vigas de madera y cimientos de piedra pronto se convirtieron en conversaciones sobre sueños y miedos. Se convirtió en mi ancla, mi socio en la vida. El día que La Solana de Puebla finalmente abrió sus puertas, sentí un terror y una euforia que nunca antes había experimentado. El hotel era hermoso. Cada habitación era un homenaje a la artesanía mexicana, cada rincón contaba una historia. Con el corazón en la mano, llamé a mis padres para darles la noticia. Papá, mamá. Ya abrí mi hotel. Dije, tratando de contener la emoción. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de mi padre, cargada de una preocupación que sonaba más a reproche. ¿Estás segura de esto, Noelia? Un negocio propio es muy arriesgado. Espero que no hayas metido todos tus ahorros en este capricho. Arturo tiene razón, intervino mi madre. Con lo lista que eres, podrías tener un puesto directivo en cualquier empresa grande, con un sueldo seguro, prestaciones.
En lugar de eso, te vas a meter de hotelera. ¿Y si no funciona? ¿Qué va a decir la gente? Colgué el teléfono sintiendo la vieja y conocida decepción. Ni una palabra de aliento. Ni una pizca de orgullo. Solo miedo y una obsesión paralizante con él, ¿qué dirán? Esa noche, Ramiro me encontró en el patio central del hotel, mirando la fuente recién restaurada. No dejes que te afecte, me dijo, adivinando la razón de mi tristeza. Es que no lo entienden, Ramiro. Nunca lo han entendido. Entonces haz que lo vean, respondió, tomándome la mano. No con palabras. Con hechos. Y eso fue exactamente lo que hice. La Solana de Puebla no solo funcionó, sino que se convirtió en un éxito rotundo. Las críticas en las revistas de viajes eran extasiadas. La ocupación estaba al 100% casi todo el año. El éxito, descubrí, era un lenguaje que incluso mis padres, a su pesar, tendrían que empezar a entender. El éxito de Puebla no fue un golpe de suerte, fue la prueba de concepto que necesitaba. El dinero que generó, lo reinvertí de inmediato. Mi siguiente objetivo fue Oaxaca, con su vibrante cultura y su gastronomía de clase mundial. Allí, restauré una antigua hacienda enequenera, creando La Solana de Oaxaca, un oasis de lujo rústico. Después vino Tulum, antes de que explotara por completo, con un concepto de cabañas ecológicas de lujo que se integraban con la selva. Luego, el Valle de Guadalupe, con un hotel viñedo que se convirtió en el favorito de los xenófilos de ambos lados de la frontera. En 8 años, lo que empezó como un capricho, en Puebla se había transformado en Hoteles Solana, una colección de 15 propiedades únicas, cada una un reflejo del alma de su ubicación. Ya no era solo una empresaria, era una marca. Mi nombre, o más bien mi apellido, se había convertido en sinónimo de un nuevo tipo de lujo mexicano, auténtico, sofisticado y profundamente personal. La prensa de negocios comenzó a notarlo. Primero fueron artículos en periódicos locales, luego reportajes en revistas nacionales como Expansión y Forbes México. La reina Midas de la hotelería boutique, me llamó un titular. Noelia Solana, la visión que está redefiniendo el lujo en México, proclamaba otro. Con cada nuevo artículo, con cada reconocimiento, hacía lo mismo. Recortaba la página, la doblaba cuidadosamente y la metía en un sobre dirigido a la casa de mis padres en Guadalajara. No añadía ninguna nota. Solo el artículo. Era un acto infantil, lo sé. Una parte de mí, la niña de 10 años con su puesto de raspados, todavía buscaba desesperadamente esa palmada en la espalda, ese, estamos orgullosos de ti. Pero la reacción era siempre la misma, un silencio ensordecedor. Si hablábamos por teléfono, lo cual ocurría con poca frecuencia y casi siempre por iniciativa mía, el guión no cambiaba. Hola, mamá. ¿Cómo están? ¿Recibieron el sobre que les mandé? Ah, sí, hijita. Llegó algo. Tu padre lo dejó en su escritorio. No hemos tenido tiempo de verlo, hemos andado muy ocupados. Y luego, la conversación inevitablemente giraba hacia Damián. Tu hermano está feliz. Lo acaban de nombrar subdirector de crédito hipotecario. Un puesto de mucha responsabilidad. Estamos tan orgullosos. Él sí que llegó lejos. El contraste era para volverse loca. El éxito tangible de Damián, un ascenso dentro de la seguridad de una jerarquía corporativa, era celebrado con bombos y platillos. Mi éxito, la creación de un imperio desde cero, era un sobre en el escritorio que nunca tenían tiempo de abrir. La última vez que hablé con ellos antes de la fatídica llamada de la boda fue en mi cumpleaños número 31. Felicidades, mi amor, dijo mi madre, con su habitual alegría superficial. Y dime, ¿sigues con tu trabajo en los hoteles? Sí, mamá. Sigo en los hoteles, respondí, demasiado cansada para corregirla. Para explicarle que no trabajaba en los hoteles, sino que los hoteles eran míos. Bueno, mientras estés contenta, su voz se apagó, como si mi felicidad fuera una meta modesta y algo decepcionante. Y entonces, el golpe de gracia, ay, no te he contado.
Damián le va a proponer matrimonio a Sofía, la hija de los de la Torre. Imagínate, emparentar con esa gente. Su emoción era genuina. Y en ese momento, lo entendí. Mi éxito era abstracto para ellos. No podían tocarlo, no podían presumirlo en sus reuniones sociales de la misma manera que un yerno con un apellido importante. Mis hoteles estaban en ciudades lejanas, y el estatus de Damián estaba ahí, en Guadalajara, tangible y útil. Yo había construido un mundo, pero un mundo al que ellos no pertenecían, por lo tanto, no valoraban. De vuelta en el presente, en la suite de San Miguel, el eco de las palabras de mi madre, consíguenos 15 habitaciones, todavía flotaba en el aire. La furia inicial había dado paso a una calma gélida. Entró Lidia, mi asistente y mano derecha, con una taza de té de manzanilla. Llevaba conmigo desde Puebla, desde los días en que nuestro corporativo éramos solo nosotras dos en una pequeña oficina improvisada. Ella no necesitaba que le explicara nada. ¿Era su madre?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Su tono era neutro, pero en sus ojos vi el reflejo de mi propia indignación. Asentí, tomando la taza. El calor de la porcelana era reconfortante. Quieren 15 habitaciones. Aquí. En la semana de Navidad. Para la boda de Damián. Lidia se recargó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos. No dijo, qué descaro, no puedo creerlo. No necesitaba hacerlo. Su silencio era elocuente. Ella conocía la historia completa, la de la Nochebuena, la de los recortes de periódico ignorados. Era la guardiana de mi museo de humillaciones. Y, por supuesto, asume que usted es una simple empleada que puede conseguirle un descuento, añadió, finalmente. Exacto. Una gerente o algo así, repliqué, con una risa amarga. Nos quedamos en silencio por un minuto. El plan que había comenzado a formarse en mi cabeza ahora me parecía a la vez brillante y terriblemente cruel. Una parte de mí, la ejecutiva implacable que había negociado con tiburones inmobiliarios, saboreaba la idea de la venganza perfecta. La justicia poética. Pero otra parte, una más pequeña y vulnerable, se encogía ante la idea. A pesar de todo, eran mis padres. ¿Qué va a hacer?, preguntó Lidia, su voz suave sacándome de mis pensamientos. Caminé hacia el enorme ventanal. Abajo, la gente paseaba por las calles empedradas, ajena a la guerra que se libraba dentro de mí. ¿Qué iba a hacer? Podía decirles que no. Podía decirles la verdad por teléfono y disfrutar de su balbuceo avergonzado. O podía hacer algo mucho más elaborado. Algo que les obligara no solo a escuchar la verdad, sino a vivirla. Abrí mi teléfono y busqué en la galería de fotos. Me detuve en la única foto que conservaba de mi familia. Fue tomada en mi 6º cumpleaños. Estoy en el centro, con un vestido de volantes y una sonrisa a la que le falta un diente, flanqueada por mis padres y un Damián adolescente que me mira con fastidio. Éramos una familia, o al menos, una imitación convincente de una. Por un instante, sentí una punzada de nostalgia por algo que quizás nunca existió realmente. ¿Valía la pena humillarlos? ¿Hacer un espectáculo de su ignorancia frente a sus prestigiosos nuevos consuegros? El recuerdo de la sala vacía en Nochebuena me dio la respuesta. No se trataba de humillación. Se trataba de rectificación. De corregir una narrativa que me había borrado de la foto familiar durante demasiado tiempo. Levanté la vista y me encontré con mi propio reflejo en el cristal. Vi a la mujer que me había convertido. Fuerte, exitosa, pero con una herida que se negaba a cerrar. Tal vez esta era la única manera de coserla para siempre. Lidia, dije, mi voz firme, la duda finalmente desterrada. Haz las reservaciones. 15 de nuestras mejores suites con vista a la ciudad. Usa mi código de autorización personal. Ponles canastas de bienvenida, el mejor champán, todo. Lidia asintió, esperando la segunda parte de la orden. Pero, continué, girándome para enfrentarla, bajo ninguna circunstancia, nadie del personal debe revelar quién soy.
Para ellos, solo seré la señorita Solana. La gerente de experiencia al cliente. La empleada. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Lidia. Será un placer, Noelia. La semana siguiente, me convertí en una directora de teatro, preparando el escenario para la obra más importante de mi vida. Cada decisión, cada detalle, estaba imbuido de una intención calculada, una mezcla de hospitalidad impecable y una crueldad exquisitamente personal. Comencé con una reunión con mi equipo directivo en San Miguel. Mi chef ejecutivo, un genio culinario llamado Antoine que había traído de Francia. Mi jefa de limpieza, una mujer increíblemente eficiente llamada Sofía. Y el gerente de recepción, un joven y brillante profesional llamado Mateo. Les expliqué la situación sin entrar en detalles dolorosos. La próxima semana, recibiremos a un grupo muy importante, la familia Solana, dije, manteniendo un tono neutro. Son mi familia. Y quiero que reciban el mejor tratamiento que hayamos dado nunca. Tratamiento VIP absoluto. Todos asintieron, acostumbrados a mis altos estándares. Sin embargo, continué, haciendo una pausa para que el peso de mis siguientes palabras se asentara. Ellos no están al tanto de mi posición en la compañía. Creen que soy una empleada más, una gerente. Y es crucial que mantengamos esa impresión hasta que yo decida lo contrario. Vi la confusión en sus rostros, pero nadie cuestionó mi orden. Habían trabajado conmigo el tiempo suficiente para saber que mis decisiones, por extrañas que parecieran, siempre tenían un propósito. Cualquier petición especial, cualquier problema, cualquier cosa fuera de lo normal, me la reportan directamente a mí. Si preguntan por mí, la señorita Solana está disponible para atenderlos personalmente. ¿Entendido? Un coro de, sí, señorita Solana, me confirmó que el primer acto estaba en marcha. Luego, me sumergí en los detalles, esos pequeños toques que distinguen a un buen hotel de uno legendario. Cada detalle era un mensaje cifrado, un recuerdo empaquetado en lujo. Para la suite de mis padres, ordené un arreglo floral masivo de lilies blancas, las favoritas de mi madre. Un detalle que ella probablemente había olvidado que yo recordaba. Junto a la botella de champán, coloqué una de tequila reserva de la familia, la marca que mi padre solo bebía en ocasiones muy especiales. En su canasta de bienvenida, incluí una caja de dulces de cajeta de Celaya, los que solía traerme de niña cuando, en raras ocasiones, viajaba por trabajo. Para mis tíos, los que siempre me habían llamado la soñadora, preparé canastas con productos de sus lugares de origen, quesos de Querétaro, vino del Valle de Guadalupe. Un recordatorio sutil de que mientras ellos se habían quedado en su pequeño mundo, yo había conquistado el país entero. Y para Damián, el niño dorado, ordené el servicio a la habitación más opulento para su primera noche, cortes de carne, langosta y una botella del vino más caro de nuestra cava. Quería que probara el sabor del éxito que a mí me había costado lágrimas construir, servido en una bandeja de plata. Cada nota de bienvenida fue escrita a mano por mí. Esperamos que disfruten de su estancia. Atentamente, la gerencia. Era una obra maestra de la hospitalidad y la guerra psicológica. Les estaba dando todo lo que siempre habían anhelado, lujo, estatus, la apariencia de importancia, pero lo hacía desde una posición de poder que ellos ignoraban por completo. Les estaba dando la bienvenida a mi mundo, pero con mis reglas. Mientras supervisaba el pulido final de la plata y el planchado de las sábanas de 1000 hilos, no me sentía como una hija vengativa. Me sentía como una reina preparando su corte para un jaque mate inevitable. El día de su llegada, el aire en el lobby de La Joya de Allende estaba cargado de una electricidad que solo yo podía sentir. Vestida con un elegante traje sastre de lino color marfil, me movía por el espacio, ajustando un cojín aquí, intercambiando una palabra con un botones allá, desempeñando a la perfección mi papel de gerente atenta. Entonces, la gran puerta de madera tallada se abrió, y entraron. Mi padre, Arturo, con su guayabera de lino un poco arrugada por el viaje, mirando hacia el techo abovedado con una mezcla de asombro y desconfianza. Mi madre, Griselda, aferrada a su bolso de marca, con una expresión que intentaba ser de mundana sofisticación, pero que no lograba ocultar sus ojos abiertos como platos. Detrás de ellos, Damián, con el aire de quien cree merecer todo esto.
Tomé una respiración profunda y me acerqué, mi corazón martilleando contra mis costillas. Bienvenidos a La Solana, dije, mi voz calmada y profesional, una sonrisa practicada en mis labios. Noelia. Exclamó mi madre, su sorpresa genuina. ¡Qué maravilla! ¿Te pusieron a trabajar hoy? ¡Qué casualidad que nos recibas tú misma! Se acercó para darme un beso en la mejilla, un gesto más para la galería que por afecto real. Te ves muy formal, comentó mi padre, observando mi atuendo de arriba a abajo. Su tono no era de aprobación, sino de extrañeza, como si viera a un pez tratando de trepar un árbol. Supongo que así visten a los gerentes aquí. Cada palabra era una pequeña daga, pero yo estaba preparada. Mi armadura era de seda y profesionalismo. Es el uniforme estándar, papá. Permítanme acompañarlos al mostrador VIP para su registro. He preparado todo para que sea lo más rápido posible. Los guié a través del lobby, pasando junto a una fuente de cantera que susurraba y bajo un candelabro de cristal que goteaba luz. Sentía las miradas de mi personal sobre nosotros, todos desempeñando su papel a la perfección, saludándome con un respetuoso «Buenas tardes, señorita Solana», lo que solo aumentaba la confusión de mi familia. «Vaya, parece que te respetan mucho aquí», murmuró Damián, con un toque de algo que podría ser sorpresa o envidia. «Trato de hacer bien mi trabajo», respondí, con modestia calculada. Mientras el recepcionista procesaba sus identificaciones, yo supervisaba, ofreciéndoles toallas húmedas con esencia de lavanda y copas de agua de horchata con melón. «¡Qué atenciones!», dijo mi madre, claramente impresionada. «Tu jefe debe ser una persona muy detallista». «La dueña es muy exigente con la experiencia del cliente», dije, disfrutando del doble sentido. Una vez completado el registro, los acompañé al elevador. Les he asignado nuestras mejores suites en el ala de la parroquia. Tienen las vistas más espectaculares. Espero que sean de su agrado. Suites. Repitió mi madre, sus ojos brillando. Noelia, no tenías que molestarte tanto. Con una habitación normal era suficiente. No queremos que te metas en problemas por darnos un trato preferencial. No se preocupe, mamá, le aseguré, mientras las puertas del elevador se cerraban, atrapándonos a los 4 en esa pequeña caja de tensión y secretos. Todo está bajo control. La recepción de bienvenida se celebró esa noche en la terraza, el mirador, un espacio espectacular en la azotea del hotel. Desde allí, San Miguel de Allende se extendía como un tapiz de luces y sombras, con la parroquia iluminada como una joya en el centro. Había dispuesto fogatas, estaciones de comida con delicias mexicanas gourmet y un trío de guitarras tocando música suave. El ambiente era mágico. Y yo era la maga invisible detrás del telón. Me mezclé entre los invitados, asegurándome de que todo fluyera a la perfección, siempre manteniendo mi papel de anfitriona eficiente. Vi a mis padres y a Damián conversando animadamente con mis tíos y primos, todos con copas de vino en la mano, maravillados por el entorno. Se sentían importantes. Y, en cierto modo, lo eran. Eran los protagonistas de mi obra. El momento clave llegó con el arribo de la familia de la novia. El senador de la Torre, un hombre imponente con cabello plateado y un aura de poder, entró acompañado de su esposa, una mujer elegante y discreta, y por supuesto, de Sofía, la prometida de mi hermano. Sofía era genuinamente hermosa, con una inteligencia en la mirada que me gustó al instante. Mi madre, al verlos, prácticamente corrió hacia ellos, arrastrándome del brazo. «Senador, qué gusto». «Señora de la Torre, Sofía, qué guapas», exclamó con un entusiasmo desbordante. «Permítanme presentarles a mi otra hija, Noelia». Hizo una pausa, y en ese breve segundo, pude verla calcular cómo describirme. La verdad era demasiado complicada, la mentira tenía que ser la correcta. «Noelia ella trabaja aquí, en el hotel», finalizó, con una sonrisita que pretendía ser humilde. «Ha sido una bendición, nos ha ayudado muchísimo con todo el tema del hospedaje». El senador me tendió la mano. Su apretón fue firme, su mirada, analítica. «Un placer, Noelia.
Tiene usted un puesto de gran responsabilidad, entonces. Este lugar es extraordinario. Mis felicitaciones a la gerencia. El placer es mío, senador. Y le haré llegar sus felicitaciones a mis superiores, respondí, mi voz era pura seda, cada palabra una mentira perfectamente pulida. Sofía me sonrió cálidamente. Damián me ha hablado de ti. Dice que eres increíblemente trabajadora. Tu futuro cuñado es muy amable, dije, devolviéndole la sonrisa. Me preguntaba qué versión de mí le habría contado Damián. Probablemente una muy editada. La conversación continuó, y mi madre no perdía oportunidad para resaltar mi utilidad. Imagínense, todo estaba lleno. Lleno. Y Noelia, con sus contactos aquí dentro, nos consiguió estas maravillosas habitaciones. Fue una suerte que justo trabajara en uno de los mejores hoteles de la ciudad. Escucharla me producía una extraña mezcla de náusea y fascinación. Estaba tejiendo una narrativa en la que ella era la madre afortunada y yo la hija obediente y con buenos contactos. Estaba tomando mi éxito, mi imperio, y reduciéndolo a una simple conveniencia para su beneficio social. Se estaba adornando con mis plumas, sin siquiera saber que la dueña del plumaje completo era yo. Más tarde, mientras observaba a mi madre reír con la esposa del senador, me di cuenta de que mi plan era más necesario de lo que pensaba. No se trataba solo de la mentira de una Nochebuena. Se trataba de un patrón, de toda una vida de ser invisible, de ser útil solo cuando convenía. Esta noche, bajo las estrellas de San Miguel, en la terraza que yo había diseñado, rodeada del lujo que yo había creado, seguía siendo, a los ojos de mi propia madre, la hija con un trabajo conveniente. La obra tenía que continuar hasta su acto final. La noche avanzaba y el alcohol comenzaba a desinhibir a los invitados. La música era más animada, las risas más fuertes. Yo mantenía mi distancia profesional, observando desde la periferia, sintiéndome como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Mi propia familia. Encontré a mi madre cerca de la barra de cócteles, contándole una anécdota a un pequeño grupo que incluía a la esposa del senador y a mi tía Carmen. Parecía estar en su elemento, disfrutando de la atención y del prestigio prestado. Me acerqué discretamente, fingiendo revisar el suministro de hielo. Y entonces le dije a Arturo, no te preocupes, querido. Nuestra Noelia lo solucionará, decía mi madre, con un gesto grandilocuente. Siempre ha sido muy recursiva. Desde niña. No es una académica como Damián, claro, pero tiene ese don de gentes, esa habilidad para arreglar cosas. Mi tía Carmen asintió con fervor. Es verdad. Es una muchacha muy servicial. Una suerte que tenga este puestecito, nos ha salvado. Recursiva. Servicial. Puestecito. Las palabras caían como pequeñas gotas de veneno. Me estaban describiendo como si fuera una astuta ama de llaves, una conserje con iniciativa. No un aseo. No la mujer que había aparecido en la portada de Forbes. Pero el verdadero golpe, la gota que derramó el vaso de mi paciencia, vino de mi propia madre. La señora de la Torre, con genuina curiosidad, le preguntó. Griselda, debe ser un orgullo tremendo ver a su hija en una posición de confianza en un lugar tan exclusivo como este. Mi madre tomó un sorbo de su margarita, sonriendo con una suficiencia que me revolvió el estómago. Pues sí, claro que sí. Es un buen trabajo. Estable. Seguro. Aunque entre nosotras, dijo, bajando la voz como si compartiera un gran secreto, una siempre sueña con algo más para sus hijos, ¿no? Un doctor, un abogado. Damián, por ejemplo, está en el banco, un camino mucho más sólido. Pero bueno, Noelia es feliz con sus hoteles. Es un trabajo honesto. Un trabajo honesto. Lo dijo como si yo me dedicara a la plomería. Como si mi imperio, que daba empleo a cientos de personas y generaba millones de pesos, fuera un pasatiempo decente, pero en última instancia, inferior a la predecible carrera de mi hermano. Fue en ese preciso instante que todo el dolor, toda la frustración, toda la ira acumulada durante años, cristalizaron en una sola cosa,
una claridad absoluta. Se acabaron los juegos. Se acabó la paciencia. Se acabó el permitirles escribir mi historia con su tinta de menosprecio. Miré a mi alrededor. Vi a mi padre riendo con el senador, probablemente contando alguna anécdota sobre los logros de Damián. Vi a mis primos bebiendo mi champán, disfrutando de mi hospitalidad, completamente ajenos a la verdad. Y vi a mi madre, sonriendo, satisfecha de su papel, la matriarca de una familia exitosa, con un hijo brillante y una hija, servicial. Busqué con la mirada a Lidia, que estaba al otro lado de la terraza, observándome, siempre atenta. Nuestros ojos se encontraron. Le di un sutil, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. Era la señal que habíamos acordado. El acto final estaba a punto de comenzar. Lidia asintió de vuelta, su rostro impasible, y se dirigió discretamente hacia la salida. La maquinaria estaba en marcha. La verdad estaba a solo unos minutos de hacer su gran entrada. Me recompuse, alisando mi traje color marfil, y caminé con una calma deliberada hacia el grupo de mi madre. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero mis pasos eran firmes. Mamá, señora de la Torre, tía Carmen, disculpen la interrupción, dije, mi voz sonando sorprendentemente estable. Noelia, querida, justo hablábamos de ti, dijo mi madre, sin sospechar nada. En ese momento, como si fuera una actriz entrando en escena en el momento justo, Lidia apareció a mi lado. Sostenía una tablet con la pantalla encendida. Señorita Solana, disculpe que la moleste, pero necesito su autorización para un ajuste en las reservaciones del Grupo Solana, dijo Lidia, con un tono formal y respetuoso. El uso de señorita Solana y la petición de autorización captaron la atención de todos. Mi madre frunció el ceño, confundida. ¿Qué ajuste?, pregunté, manteniendo el personaje. Me giré hacia el grupo, como si les estuviera informando de un asunto logístico menor. Hay un pequeño cambio de planes que debo comunicarles, dije, mi voz clara y resonante, atrayendo también la atención del grupo cercano, donde estaban mi padre y el senador. Lidia, por favor, cancela el acceso de la familia Solana a la suite presidencial para el tour privado de mañana. También cancela el servicio de mayordomo personal y el desayuno especial en la habitación. Creo que estarán demasiado ocupados con los preparativos de la boda para poder disfrutar de esas frivolidades. El silencio fue instantáneo y absoluto. La música del trío pareció desvanecerse. Se podía oír el crepitar de las fogatas. Mi madre me miró, boquiabierta. ¿Cancelar? Pero ¿tú quién eres para cancelar nada? Hablaré con tu gerente. Fue mi padre quien intervino, su rostro pálido, finalmente conectando las piezas del rompecabezas, el trato VIP, el respeto del personal, la autoridad en mi voz. Noelia, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Cuál es exactamente tu puesto aquí? Toda la atención de la terraza estaba ahora sobre mí. Sentí la mirada inquisitiva del senador, la confusión de Sofía, el shock de mis tíos y primos. Era el momento. El momento que había ensayado en mi mente 1000 veces. Tomé una respiración profunda. Dejé caer la fachada de la empleada servicial. Me erguí, reclamando el poder que siempre había sido mío. Yo no tengo un puesto aquí, papá, dije, mirándolo directamente a los ojos. Mi voz no era fuerte, pero cortaba el aire como el cristal. Este lugar es mío. Me giré hacia el senador de la Torre, ofreciéndole una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Senador, permítame presentarme correctamente. Yo no trabajo para Hoteles Solana. Hice una pausa dramática, saboreando cada palabra. Yo soy Solana. Mi nombre es Noelia Solana, fundadora y directora general de esta compañía. Justo en ese momento, como un regalo del destino, Damián se acercó al círculo de silencio, con una bebida en la mano. ¿Me perdí de algo? ¿Por qué todos están tan serios?, preguntó, ajeno al terremoto que acababa de ocurrir. El senador de la Torre se giró hacia él, una expresión de asombro y diversión en su rostro. Damián, hijo,
tu hermana es una mujer llena de sorpresas. Damián me miró, luego a sus padres, y finalmente entendió. Una sonrisa lenta se extendió por su cara. Ah, eso, dijo, con una naturalidad que me descolocó. ¿Apenas se están enterando? Sí, claro. Mi hermana es la dueña de todo esto. Ha salido en Forbes 2 veces. Noelia es una pieza grande. La confirmación de Damián fue el golpe final. Mi madre se tambaleó y tuvo que sujetarse del brazo de mi tía. Mi padre se quedó petrificado, su rostro una máscara de incredulidad. La verdad, finalmente, había sido servida. Y no en una bandeja de plata, sino como una bofetada en pleno rostro. El silencio que siguió a la revelación fue diferente. Ya no era un silencio de confusión, sino de shock puro y duro. Era como si hubiera detonado una bomba invisible, y todos estuvieran esperando a ver dónde caerían los escombros. Fue el senador de la Torre, un hombre acostumbrado a navegar crisis, quien rompió el hechizo. Soltó una carcajada, un sonido estruendoso y genuino que resonó en toda la terraza. Extraordinario. Simplemente extraordinario. Exclamó, levantando su copa en mi dirección. Un brindis por la señorita Solana. Una mujer hecha a sí misma que nos ha dado a todos una lección de negocios y de dramaturgia esta noche. Su reacción fue una señal para los demás. La tensión se rompió, reemplazada por un murmullo de asombro y cuchicheos. La esposa del senador me miraba con una nueva admiración. Sofía, la prometida de mi hermano, tenía una sonrisa cómplice, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Mis padres, sin embargo, seguían congelados. Vi a mi padre pasar una mano por su cabello plateado, un gesto de nerviosismo que no le había visto en años. Mi madre abrió y cerró la boca un par de veces, sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Finalmente, encontró su voz, aunque era un hilo débil y tembloroso. Noelia, ¿por qué no nos dijiste nada? La pregunta era tan absurda, tan llena de una negación deliberada de su propio comportamiento, que casi me eché a reír. ¿Decirles qué, mamá? Respondí, mi calma ahora inquebrantable. ¿Qué no abrieron los sobres que les mandé durante 8 años? ¿Qué no leyeron los artículos? ¿O que simplemente no podían concebir que la hija, servicial, pudiera construir algo más grande que sus propios prejuicios? Sus rostros se contrajeron. La verdad dolía. Fue entonces cuando mi padre intentó hacer lo que siempre hacía, reescribir la historia para que encajara en su visión del mundo. Siempre supimos que tenías un gran potencial, hijita, dijo, su voz tratando de sonar paternal y orgullosa. Siempre te impulsamos a ser independiente. La mentira era tan descarada que incluso Damián, a mi lado, soltó un bufido de incredulidad. El resto de la noche fue un borrón surrealista. Mis tíos y primos se acercaban a mí con una nueva y torpe reverencia, haciéndome preguntas sobre mis negocios que nunca antes se habían molestado en formular. La familia de la Torre me trataba como a una igual, discutiendo de política y economía. Pero yo solo tenía ojos para mis padres. Los veía moverse por la fiesta, sonriendo forzadamente, tratando de actuar como si estuvieran inmensamente orgullosos, como si este fuera su triunfo también. Su humillación no me trajo la satisfacción que había imaginado. En su lugar, sentí un vacío inmenso. Había ganado la guerra, pero la victoria se sentía hueca. Necesitaba aire. Me disculpé cortésmente y me dirigí al borde de la terraza, a un rincón oscuro alejado del bullicio. La brisa fresca de la noche era un alivio. Apoyé las manos en la barandilla de cantera y miré las luces de la ciudad, tratando de ordenar el caos de mis emociones. Había esperado este momento durante 13 años. ¿Por qué no me sentía triunfante? Impresionante, ¿no? La voz de Damián me sobresaltó. Se paró a mi lado, mirando también hacia la ciudad. No dijo nada durante un largo minuto, un silencio cómodo que nunca antes habíamos compartido. Lamento lo de allá adentro, dijo finalmente, sin mirarme. El numerito de, siempre lo supimos. Fue patético. Es su especialidad, respondí, encogiéndome de hombros. Él asintió.
Lo sé. Y lamento haber sido parte de eso durante tanto tiempo. Me giré para mirarlo. Su rostro, iluminado por la luz lejana de las fogatas, mostraba una sinceridad que rara vez le había visto. Yo sabía, Noelia, confesó, su voz más baja. Bueno, no todo. No la magnitud de esto. Pero vi un artículo sobre ti hace años. El de la hacienda de Oaxaca. Tenía tu foto. ¿Y no dijiste nada? La pregunta salió con más dolor del que pretendía. Él suspiró, finalmente girándose para enfrentarme. ¿Qué querías que dijera? Oigan, ¿recuerdan a la hija que ignoramos? Pues resulta que es una genio de los negocios. No me hubieran creído. O peor, lo hubieran minimizado. Y yo, hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras, supongo que fui un cobarde. Y un egoísta. Era más fácil ser el hijo dorado, el centro de su universo. Tu éxito, me hacía sentir pequeño. Hacía que mi propio éxito en el banco pareciera aburrido. Fue la confesión más honesta que me había hecho en toda su vida. Por primera vez, no lo veía como mi hermano rival, sino como un hombre atrapado en el mismo sistema familiar que yo, aunque en el extremo opuesto y privilegiado. Gracias por decir eso, Damián. Debería haberlo dicho hace mucho tiempo, admitió. Estoy orgulloso de ti, Noelia. De verdad. Lo que has construido es increíble. Extendió la mano, no para un apretón formal, sino en un gesto de paz. Dudé un segundo y luego la tomé. Su mano era cálida y firme. No era una absolución, pero era un puente. Un primer ladrillo para construir algo nuevo sobre las ruinas de nuestra relación. Quizás, después de todo, la victoria de esa noche no era sobre mis padres, sino sobre la posibilidad de recuperar a mi hermano. Al día siguiente, el ambiente era espeso con palabras no dichas. Evité a mis padres durante la mañana, refugiándome en el trabajo. Pero sabía que la confrontación real, la privada, era inevitable. Sucedió durante la cena de ensayo, que organicé en un comedor privado y elegante del hotel. La conversación fue forzada y llena de pausas incómodas. Mis padres intentaban actuar con normalidad, elogiando la comida, el vino, la decoración. Pero la tensión era palpable. Finalmente, cuando trajeron el postre, mi padre carraspeó, dejó su servilleta sobre la mesa y me miró. Noelia, tu madre y yo, te debemos una disculpa. Me quedé quieta, esperando. Ayer, no reaccionamos bien, continuó, con dificultad. Fue un shock. Pero eso no es excusa. He sido un tonto. Te subestimé. No creí en ti como un padre debería hacerlo. Y lo siento. Su disculpa, aunque tardía, parecía sincera. Sentí que un pequeño nudo en mi pecho se aflojaba. Miré a mi madre, esperando que dijera algo. Ella revolvió su café, sin levantar la vista. Yo no entiendo por qué tuviste que hacerlo así, Noelia, dijo finalmente, su voz teñida de reproche. Humillarnos frente a todos, frente a la familia del senador. Fue un espectáculo innecesario. ¿Innecesario? Repliqué, la calma empezando a flaquear. ¿Te parece innecesario después de años de ser invisible para ustedes? ¿Qué querías, mamá? ¿Que te mandara un correo electrónico con mi currículum para que lo archivaras en el mismo lugar donde tiraste todos los artículos de revista? Eso no es justo, protestó ella. Siempre te hemos querido. Querer no es suficiente cuando va acompañado de un constante menosprecio, dije, mi voz temblando ligeramente. Nunca te interesó mi vida, solo como encajaba, o no, en tus expectativas. Ayer no te humillé yo. Te humilló tu propia ignorancia. Mi madre finalmente levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de ira, vergüenza y quizás, solo quizás, una pizca de comprensión. No dijo, lo siento. No era su estilo. Pero dijo algo que, para ella, era lo más cercano. No sabía que habías llegado tan lejos. No era la disculpa que había soñado,
ni el reconocimiento que había anhelado. Pero en ese momento, me di cuenta de algo liberador. Ya no lo necesitaba. Su opinión había dejado de ser el sol alrededor del cual giraba mi mundo. Yo era mi propio sol. La boda de Damián y Sofía se celebró el día de Nochebuena, en el gran salón de baile del hotel, que mi equipo había transformado en un bosque invernal encantado. Miles de luces blancas parpadeaban como estrellas, y el aire olía a pino y a flores frescas. Mientras veía a mi hermano en el altar, esperando a Sofía, sentí una extraña paz. La rabia que había sido mi compañera durante tantos años se había disipado, dejando en su lugar una calma melancólica. Damián se giró y me vio entre los invitados. Me dedicó una pequeña sonrisa, una sonrisa de complicidad y gratitud. Se la devolví. La ceremonia fue hermosa. Y durante la fiesta, ocurrió algo inesperado. Mientras observaba a la gente bailar, se me acercó mi padre. ¿Me concedes esta pieza, hija?, me preguntó, con una humildad que nunca le había conocido. Dudé, pero acepté. Mientras bailábamos torpemente un vals, él se inclinó y me dijo al oído: Tu madre es una mujer difícil. Pero está orgullosa de ti. Solo que no sabe cómo demostrarlo. Le da miedo. Tu éxito es tan grande que la hace sentir pequeña a ella. No era una excusa, sino una explicación. Y por primera vez, vi a mis padres no como los gigantes que me habían herido, sino como dos personas falibles, limitadas por sus propios miedos e inseguridades. Más tarde, vi a mi madre mostrarle a la señora de la torre fotos de mis hoteles en su teléfono, que Damián le había ayudado a buscar. Lo hacía con una mezcla de torpeza y un orgullo recién descubierto. No éramos una familia perfecta. Nunca lo seríamos. Pero quizás, por primera vez, éramos una familia real. Rota, complicada, pero con una posibilidad, por pequeña que fuera, de empezar a sanar. Esa noche, después de que el último invitado se fue, subí sola a la terraza. La ciudad de San Miguel dormía bajo un manto de estrellas. Ramiro se unió a mí, rodeándome con sus brazos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí, y la palabra se sintió absolutamente cierta. Toda mi vida adulta la había pasado buscando un cuarto, un pequeño espacio en la casa y en el corazón de mi familia. Y en el proceso, sin darme cuenta, había construido palacios. Palacios donde otros encontraban refugio, celebración y belleza. El verdadero lujo, entendí en ese momento, no era el mármol, ni las sábanas de 1000 hilos. Era el poder de construir tu propia definición de hogar. La venganza que había planeado con tanto esmero no me trajo la felicidad que esperaba. Pero la verdad, la cruda y liberadora verdad, me había dado algo mucho mejor, me había devuelto a mí misma. ¿Y ustedes, qué habrían hecho en mi lugar? ¿Creen que hice lo correcto al exponerlos de esa manera? Déjenme sus opiniones en los comentarios.